Buenos días. Muchas gracias, Cindy, por la presentación. Quiero empezar enviándole un cordial y especial saludo a don Germán Cascante, con el que he tenido honor de realizar algunos trabajos en este campo del derecho laboral y de quien definitivamente se aprende mucho. Un abrazo, don Germán, qué dicha que está con nosotros hoy. Agradecerle desde luego a la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados que me haya invitado a participar en este seminario, especialmente a formar parte de esta mesa con dos personas de reconocida trayectoria en el trabajo de esta materia del trabajo migrante. Quiero también felicitarlos por incorporar a estos espacios temas novedosos que nos permiten realmente actualizarnos sobre las discusiones más actuales que tiene nuestra disciplina del derecho laboral. Este tema que se nos asignó para esta mesa es un tema no solamente novedoso, sino que es un tema muy complejo. Y es un tema complejo no solo por la materia de la que trata, sino porque en realidad se trata de un campo de estudio que está en pleno desarrollo constructivo, es decir, está en constante evolución, precisamente por ser un tema novedoso. Esa complejidad no merma acotando el estudio del tema en referencia solo a las personas trabajadoras migrantes. Yo diría más bien que lo vuelve más complejo, porque asume la complejidad propia del fenómeno migratorio, que como ustedes saben, especialmente en estos tiempos, está planteando unos desafíos muy grandes a todos los estados y unos retos particularmente especiales a el derecho del trabajo. Bueno, esa amplitud creo que nos obliga a los tres expositores a ser muy concretos en los aportes que podemos hacer en este poco espacio que tenemos. Yo en lo particular voy a referirme a un tema muy concreto que tiene que ver con el acceso o las condiciones de acceso al trabajo como factor condicionante de la empleabilidad de las personas migrantes. Y lo haré de una perspectiva aún más concreta, lo haré desde el enfoque que ha venido dándole el Tribunal Constitucional nuestro al tema de los derechos laborales de las personas migrantes en nuestro país. Creo que hay que empezar por el principio, esto es definir qué entendemos por empleabilidad, porque la palabra realmente en español no nos dice nada. Es un concepto importado del mundo anglosajón que proviene del término employability, que a la vez se construye de dos otros términos que son employ y ability, es decir, la habilidad para el empleo de las personas. De ahí es un concepto realmente desarrollado por los sociólogos del trabajo de los países anglosajones que luego se ha tomado, se ha extendido ya universalmente en nuestra disciplina, el derecho laboral hispanohablante, por así decirlo. Hay un sinfín de definiciones del término, hay muchas de ellas. Yo voy a utilizar esta definición que desarrolló el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas de la Universidad de Valencia, porque me parece que es una definición bastante completa. Dice que por empleabilidad entendemos el conjunto de competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan las capacidades y la aptitud de las personas para encontrar, crear, conservar, enriquecer un trabajo y pasar de uno a otro, obteniendo a cambio una satisfacción personal, económica, social y profesional. Como pueden ver, esta definición hace alusión a condiciones subjetivas de la persona, es decir, las capacidades muy propias de cada quien para ejercer la actividad del trabajo. Pero ciertamente ese concepto ha venido cambiando. Ya decía yo que eso es una materia en constante evolución y más recientemente hay casi ya un consenso en todos los estudiosos del tema de que la empleabilidad en realidad no se compone solo de factores subjetivos como son las capacidades y las cualidades de las personas para el trabajo, sino también de una serie de factores exógenos, que son factores objetivos que condicionan directamente esa capacidad de empleabilidad que tienen las personas.
Y aquí hay muchos factores, entran en juego desde los factores políticos, económicos, culturales, jurídicos y lo demás. Por ejemplo, si se estudia el tema de empleabilidad relacionado con personas con discapacidad, nos daremos cuenta que un factor exógeno absolutamente condicionante de la capacidad de empleabilidad de este grupo de personas tiene que ver con la infraestructura que tiene el aparato productivo de un país para poder hacer accesibles los puestos de trabajo hacia ese grupo de personas. Y tratándose de migrantes, es especialmente particular factores como las políticas migratorias que se establezcan y el marco normativo. Bueno, uno de los factores condicionantes de la empleabilidad de las personas migrantes pasa o arranca por acá, es decir, por las condiciones de acceso al trabajo. Y aquí hay que decir que hay una propensión prácticamente generalizada en todos los países y cada vez que se manifiesta como con mayor decisión, de introducir una serie de limitaciones y obstáculos a las personas migrantes para que puedan reinsertarse en las sociedades receptoras y que puedan insertarse en el mercado laboral. Los mecanismos que suelen utilizar los países básicamente son las políticas migratorias y el marco normativo o las regulaciones especiales que se van generando para atender el fenómeno migratorio. Hay que decir que nuestro país no se ha abstraído de esa propensión a introducir límites al ejercicio de derechos laborales de las personas migrantes. Aquí se han, por ejemplo, promulgado una serie de leyes que recogen disposiciones que implican limitaciones, cuando no obstáculos puros y duros, para que las personas extranjeras puedan ejercer determinadas actividades laborales. Por fortuna, muchas de esas leyes ya han pasado por el control constitucional y prácticamente en todos los casos la Sala ha terminado anulando ese tipo de normas por considerarlas contrarias a la Constitución y violatorias de los derechos fundamentales de las personas migrantes. Pues bien, si uno analiza ese acervo jurisprudencial, esa construcción jurídica que ha venido haciendo la Sala en este tema específico del derecho al trabajo de las personas migrantes, puede constatar fácilmente que la construcción jurídica se sustenta en la aplicación de tres principios fundamentales. El principio de igualdad, pero no visto solo como principio rector de todo el ordenamiento, sino como un auténtico derecho subjetivo que le corresponde a cada persona por su condición de tal. También ha hecho aplicación del principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad necesario para poder validar cualquier diferenciación de trato que se dé entre personas nacionales y personas extranjeras. Y finalmente ha echado mano del principio de reserva de ley como requisito de legalidad, ciertamente, pero sobre todo como requisito de constitucionalidad para poder estatuir cualquier trato diferenciado entre personas nacionales y extranjeras. Bueno, yo voy a hacer de una manera un resumen así muy condensado de qué es lo que nos ha dicho la Sala Constitucional en aplicación de estos principios cuando se trata de el derecho de acceso al trabajo de las personas migrantes. Para empezar con el principio de igualdad, recordemos que el principio lo recoge así en su alcance genérico el artículo 33 de nuestra Constitución, que establece, pues, palabras más, palabras menos, que toda persona es igual ante la ley y no podrán hacerse discriminaciones contrarias a la dignidad humana. Esa concepción del principio de igualdad en realidad no es que nos otorga un derecho propiamente a ser equiparado a cualquier individuo independientemente de las circunstancias. Lo que nos garantiza es a no ser, a exigir que no se nos trate igual o que se trate de manera igual a dos personas que se encuentran en una situación jurídica idéntica o en condiciones idénticas. Ese es el alcance real del principio de igualdad. Y ese principio de igualdad, en ese alcance, en esa manifestación, encuentra una manifestación ya particular en el artículo 19 de nuestra Constitución Política, que establece que los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los costarricenses, con las excepciones y limitaciones que establece la propia Constitución y las leyes. El enunciado de este artículo nos permite colegir claramente
que el dato de la nacionalidad permite ciertamente una diferenciación de trato entre personas nacionales y personas extranjeras. Es decir, que en nuestro país no aplica un régimen de igualdad absoluta entre personas nacionales y extranjeras, la misma Constitución lo prevé. Pero el alcance de esta frase que dice, con las excepciones y limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan, ha sido el campo de análisis de la Sala Constitucional para concordar de la mejor forma esa manifestación con el alcance genérico que tiene el principio de igualdad. Y aquí la Sala nos ha dado una serie de criterios que son fundamentales para poder garantizar la empleabilidad de las personas migrantes, sobre todo en lo referido a las reglas de acceso a un puesto de trabajo. ¿Qué nos ha dicho la Sala? Bueno, nos ha dicho que esas excepciones y limitaciones que posibilita nuestra Constitución tienen un carácter verdaderamente excepcional y siempre son de aplicación restringida. Si no puede hacerse excepciones al principio de igualdad, ya sea por excepciones puras o por limitaciones, digámoslo así, de alcance genérico. La Constitución lo permite, pero siempre de manera muy restringida y dentro del mismo marco de constitucionalidad. Nos ha dicho también que ninguna diferenciación de trato puede implicar la desconstitucionalización de derechos fundamentales. Esto es, aun y cuando podría establecerse una diferenciación de trato, digámoslo así, en perjuicio de personas migrantes para acceder al trabajo, esa diferenciación nunca podría vaciar de contenido el derecho al trabajo mismo, ni tampoco, por ejemplo, el derecho a la igualdad de condiciones laborales, porque al fin y al cabo son derechos fundamentales que están en la misma Constitución y que deben de ser respetados. Y luego ha dicho ya propiamente que en materia de empleo, la premisa de la que se debe partir es de la equiparación total de derechos entre personas nacionales y personas extranjeras. Esto quiere decir que en el mismo plano de acceso al trabajo, en ese escenario de acceso al trabajo que puede ser, por ejemplo, la etapa precontractual, para poner un caso, la premisa es que el extranjero, la persona extranjera, entra a jugar en igualdad de condiciones que el nacional. Ya vamos a ver cuáles podrían ser algunos parámetros para poder ofrecer allí o implementar allí algún trato diferenciado. Y bueno, del derecho al trabajo, es decir, cotejando el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo, armonizando ambos derechos en reconocimiento en condiciones de igualdad a las personas migrantes, la Sala nos ha dicho que el trabajo es un derecho fundamental que la Constitución sitúa entre los derechos sociales. Dice que la Constitución lo establece como el trabajo es un derecho del individuo, el artículo 56. Esta proposición, dice la Sala, en esta proposición va implícito que es un derecho de todos y no solamente de aquellos que tienen una determinada nacionalidad, no solamente pues de los costarricenses. Pero nos ha dicho más. Nos ha dicho que el trabajo no equivale exclusivamente a la libertad de trabajo, que es un enunciado muy de las teorías liberales, ¿sí? Que el Estado debe limitarse en garantizar la libertad de empleo. No, en un Estado social de derecho, esa libertad tiene que ir más allá y tiene que garantizar el contenido que alcanza no solamente elegir libremente el trabajo, sino también el derecho de acceso efectivo al propio trabajo, a un puesto de trabajo. Acceso efectivo, enfatiza la Sala en este tema. Y de ahí jala también para ampliar el principio y dice que una vez teniendo acceso al trabajo, pues aplica en todo rigor el principio de igualdad respecto a las condiciones de trabajo que debe tener una persona extranjera frente a un nacional. De manera que una persona migrante tendrá derecho a igualdad de salario, a tener el mismo régimen de vacaciones, a que se le pague tiempo extraordinario, a la seguridad social, al aguinaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un enunciado
que desde el punto de vista teórico a nosotros lo asumimos con gran facilidad, pero en el terreno de lo práctico aquí pasan violaciones de todo tipo y todos los días del año. De manera que la sala lo diga reiteradamente en esos términos no deja de ser muy importante. Pues bien, referente ya al principio de razonabilidad, ¿qué ha dicho la sala? Ha dicho que cualquier diferenciación de trato que afecte a una persona migrante debe ajustarse al parámetro de razonabilidad constitucional. Esto es, cumplir rigurosamente con aquellos elementos de igualdad, idoneidad, proporcionalidad, idoneidad. De lo contrario, la diferenciación de trato, prácticamente la sala dice que deviene automáticamente en inconstitucional. Y es importante ver cómo la sala en el análisis casuístico acude al examen al examen de razonabilidad como una regla esencial para determinar si un trato diferenciado que se establece en una norma es o no es constitucional. Ha dicho también, y esto es muy importante, que no se puede imponer limitaciones atendiendo exclusivamente al hecho de la nacionalidad, porque aquí podrían imperar criterios xenofóbicos ajenos a los parámetros de racionalidad. Y esto no es una manifestación gratuita de la sala, es que en la mayoría de sentencias, en la mayoría de casos que ha revisado de leyes particulares, se ha encontrado una diferenciación de trato basada exclusivamente en el dato de la nacionalidad. Bueno, entonces esos casos la sala ha dicho, esa diferenciación de trato sustentada únicamente en el dato de la nacionalidad es abiertamente inconstitucional. Y luego también nos ha dicho que solo es admisible una diferenciación de trato basada en parámetros objetivos y razonables, tales como la capacitación e idoneidad, calificación profesional o ocasional de cada persona. Y vean cómo aquí ya la sala, con este criterio, conecta directamente con el contenido del concepto de empleabilidad. Es decir, en las condiciones de acceso al trabajo, para poder establecer una diferenciación de trato, habrá que atender únicamente a los criterios que componen el concepto de empleabilidad. De lo contrario, una diferenciación de trato que se salga del marco que nos da el concepto de empleabilidad con estos parámetros deviene en inconstitucional. Y finalmente, con el principio de reserva de ley, la sala también ha insistido en este tema porque sobre todo en sentencias de recursos de amparo se ha constatado tratos diferenciados que no tienen ningún fundamento legal. Una disposición administrativa, un acto administrativo, una resolución, una decisión de un funcionario o funcionaria pública que introduce un trato diferenciado en perjuicio de una persona migrante. Pues la sala ha dicho que toda acción diferenciadora supone una atenuación del principio de igualdad y puede implicar también una atenuación o una limitación de derechos fundamentales. Y por lo tanto, cualquier diferenciación de trato para que sea constitucionalmente válida tiene que estar expresamente prevista en una norma de orden legal. Ha dicho la sala, cualquier trato diferenciado resulta inconstitucional si es establecido por vía infralegal o si siendo de carácter normativo, es decir, planteado en una ley formal, lo hiciera de tal modo que destruyera el núcleo esencial e intangible del derecho que el constituyente quiso proteger, y en este caso los principios constitucionales y los derechos fundamentales, principio de igualdad y derecho al trabajo, para ser concretos. Eso es, en resumen, así, muy resumen, el alcance que le ha dado la Sala Constitucional a estos tres principios para con ellos crear un valladar que limite o al menos, si no impida, que al menos limite los tratos diferenciados discriminatorios en perjuicio de personas migrantes. Nada más aquí muestro, a modo de ejemplo, todas las leyes que han pasado por el control de constitucionalidad, que recogían normas que introducían limitaciones o prohibiciones a personas migrantes para realizar determinada actividad profesional o para ocupar ciertos puestos. En el año 93 empieza esta línea jurisprudencial con la sentencia 2093, que anula el artículo 3 de la Ley Orgánica de Notariado, que establecía que para ejercer la función de notariado tenía que serse costarricense.
La Sala dijo, eso es una diferenciación basada meramente en el dato de la nacionalidad y por lo tanto deviene inconstitucional. La Ley General de Aviación Civil, que también establecía como requisito para el ejercicio de actividades de aeronavegabilidad civil y comercial el ser costarricense, la Sala dijo, esa norma me la eliminan porque eso es inconstitucional. La Ley General de Policía, que establecía que para ocupar un puesto de policía había que ser costarricense. La Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros, que establecía como requisito de afiliación una condición que no se le exige a un nacional, y era tener residencia y buena conducta demostrada por al menos 5 años. La Sala anuló esa norma. La Ley Orgánica del Colegio Profesional de Psicólogos, que igualmente establecía incluso por vía reglamentaria una condición para poderse incorporar al colegio que no se le exigía a los nacionales, solo por el dato de nacionalidad. El Código de Trabajo, el famoso artículo 3, y esto es una de las sentencias más importantes que ha dictado la Sala en esta materia, que elimina aquella prohibición que tenía el empleador de no contratar a extranjeros más allá de determinados porcentajes. Esa sentencia, a mi juicio, es un hito en la trayectoria de esa jurisprudencia porque da una serie de criterios y parámetros sumamente valiosos. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, fuera ya del ámbito laboral, pero que establecía como condición para poder participar en los procesos de elección interna de la universidad, ser costarricense. Y bueno, esta tarea es en realidad una tarea inacabada. Este mismo año, apenas meses atrás, la Sala declaró inconstitucional el artículo 19 del Estatuto de Servicio Judicial, que establecía como condición para poder ocupar un puesto dentro del Poder Judicial el ser costarricense, y anuló también una norma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General, el artículo 14, que establecía que para poder ser funcionario de la Procuraduría se tenía que ser costarricense por nacimiento. Como ven, son en total más de 11 acciones solo por la vía de la acción de inconstitucionalidad. Hay todo un bagaje de sentencias que han atendido la Sala por la vía del recurso de amparo, donde recogen básicamente los mismos criterios que he expuesto aquí para garantizar el acceso a los puestos de trabajo de las personas migrantes. Creo que se me terminó el tiempo y quedo aquí. Cualquier cosa ampliamos en el segmento de preguntas. Muchas gracias.